Y ya estamos de regreso con ustedes aquí en Decisión 2015, estos foros que nos están ayudando a prepararnos para lograr desarrollar y realizar estos foros presidenciales que inician la próxima semana, domingo, siempre en este espacio, 16 de agosto. Uno de los temas de gran preocupación es cuál es el escenario electoral, qué es lo que se vislumbra, qué es lo que está sucediendo en nuestro país, qué podemos esperar de este proceso, y nuestros invitados especiales, expertos en el tema, esto fue lo que comentaron. Los últimos acontecimientos se van en este proceso electoral tan complicado, tan adverso para algunos, y muchas veces algunos hasta nos dificulta el poder analizar lo que está pasando. Hablemos de dos temas grandes, pues el tema de la corrupción, todos los escándalos, sus consecuencias, y hablemos de una ley de partidos políticos que no la han querido reformar, pero que ahora sí se está dando, y por supuesto ambos factores coinciden, y ese es, digamos, lo atípico y lo especial de que se da prácticamente en una campaña electoral. Entonces tenemos, llamémoslo así, revuelta la campaña electoral con esta crisis política y hasta de Estado, en el tema de la corrupción y de la cuestión del sistema político. Entonces, al juntarse esos dos factores, campaña electoral y crisis de coyuntura grave, entonces naturalmente que eso produce angustias, reflexiones, interrogantes, y el ciudadano dice, bueno, voy a ir a votar, pero estoy viendo cómo está este asunto. Entonces, quizás solo lo importante para englobar su pregunta es decir, ¿cómo se ha respondido a esta crisis que produce la corrupción en un sistema político ya prácticamente desfasado y que a la vez enfoque bien en las elecciones? ¿Cómo ha incidido y surge tan de repente esta necesidad de cambios a las reformas de la ley electoral, como que si esto pudiese ser algo mágico de cambiar un sistema político que todos debemos de presionar desde hace mucho tiempo para su cambio? Muchos creen que al aprobar esas reformas encontramos la salvación, nos encontramos en el paraíso, y eso es engañoso totalmente, porque ¿quiénes siguen manejando la cosa pública? ¿Quiénes siguen en los partidos políticos? ¿Quiénes siguen de candidatos? ¿Quiénes siguen de dirigentes? Los mismos, y seguirán siempre, con reformas o sin reformas, porque ellos hábilmente saben manejar los asuntos para su interés propio. Ellos jamás se van a atar de manos, nunca, jamás. Yo no sé cómo podíamos encontrar una solución viable, aceptable, para que verdaderamente la ciudadanía esté tranquila y que sus demandas, que son hechas a través de los partidos políticos, sean aceptadas, sean manejadas con limpieza, con transparencia. ¿Cómo lograr esa reforma completa del Estado? ¿Qué implica? Y esa movilización. La reforma del sistema político también no es nada fácil, ya lo estamos viendo. Yo lo que puedo decir es que se necesita una reforma del sistema profunda y se necesita una reforma del Estado, ya adecuar el pacto máximo de la Constitución a situaciones novedosas que hay en la región y en el mundo. Sin embargo, hay que ser realista, estamos en una coyuntura electoral, estamos al 6 de septiembre, elecciones, y lo que hay que hacer es ver qué parte de esa reforma necesaria del sistema y del Estado se le puede ofrecer a la sociedad guatemalteca, a los ciudadanos. Y ahí es donde yo pienso de que sí hay que dar unos primeros pasos, unas señales de la necesidad de esa reforma del Estado y del sistema. Por ejemplo, yo digo, el Congreso está ante una gran oportunidad de dar una buena señal. Ellos debieran de aprobar lo más pronto y lo más profunda una ley electoral, porque eso va a traer una cierta confianza al electorado. ¿A qué se refieren con reforma completa del Estado? ¿Refundar un Estado? ¿Cambiarlo totalmente? ¿Todas sus leyes? ¿A qué se refiere? Entonces tendríamos que después entrarle a reformar justamente una serie de cuerpos legales que permitan ir cerrando los círculos de manera, diríamos, que expulsemos de una vez y para siempre a los corruptos del Estado. Pero eso lleva tiempo y cada reforma va a necesitar obviamente revisión, porque los corruptos pues van a hacer, diríamos, un mañas para poder volver otra vez a posicionarse. Es una lucha constante y eso hay que entenderlo.
el 6 de septiembre, día de las elecciones generales. ¿Qué es lo que ustedes vislumbran? ¿Qué consideran que podría suceder este 6 de septiembre? ¿O qué esperaríamos que sucediese? Yo soy de la idea que las elecciones hay que salvarlas como proceso, como mecanismo para la democracia. Sin embargo, eso va a depender de lo que pase en las próximas semanas. Dentro de ello, un sistema clave, cómo actúan los poderes judiciales, sobre todo, y legislativos, porque el poder ejecutivo ya se cerró, ya no va a hacer nada, ya está desgastado, ya no se puede esperar mucho del poder ejecutivo, pero del poder legislativo se puede esperar la reforma y que la hagan lo mejor posible, y del Poder Judicial que continúen las investigaciones y que lleven todo el proceso judicial a los corruptos. Entonces ahora, ¿qué vamos a esperar el 6 de septiembre? Yo creo que visto hoy, no se ve un entusiasmo muy grande. Uno habla con los ciudadanos y está un poco la gente confusa con todas estas noticias, la importancia del voto. Lo que pasa es que los políticos saben dónde andan consiguiendo los votos y quieren garantizárselo, y hasta candidatos que ya se sienten triunfadores, y eso no está tan cierto nada. Entonces va a depender, por ejemplo, escenario 1, si aprueban una buena ley de partidos políticos, una buena reforma, eso va a ayudar al ambiente electoral a volver a tener un poquito de fe. Pero si no aprueban o aprueban algo pues totalmente tramposo, pues va a seguir, la gente va a ir perdiendo fe en la democracia, que es delicado. Si el Poder Judicial demuestra que va a castigar a los corruptos y que la cosa puede cambiar, eso también impactaría. Entonces, el escenario pues es que no haga nada el Poder Legislativo y vamos a ver unas elecciones en cierto sentido, digamos, insignificantes para la transición democrática de Guatemala. Entonces yo digo que hay unas semanas que debe aprovechar el Poder Judicial sobre todo y el Poder Legislativo para ver si arranca un poquito más entusiasmo al ciudadano y que vaya a unas elecciones un poco más confiado, no en que van a cambiar las cosas totalmente, sino que se puede esperar un poquito mejor a partir del próximo año, un poquito, que no vuelva a pasar todas estas corrupciones y va a ir a dar el voto tal vez con un poquito más de confianza. Entonces podemos hacer que baje o que suba pues el nivel de abstencionismo, que baje la participación, pero va a depender de lo que pase en estas próximas semanas. ¿Será que la gente se abstenga de votar? ¿Será que no acuda como se espera? ¿O va a ir convencida por la demagogia, los ofrecimientos de siempre de los dirigentes políticos, sobre todo de los candidatos? La gente a veces cree de buena fe, cree que va a mejorar, sobre todo el peor mal que tenemos, la pobreza. Creen que van a salir de esa pobreza, que van a mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones educativas, de salud, como creen en que vamos a hacer más hospitales, más escuelas, etcétera. Creen en eso como un credo de veras, como una oración, una plegaria, pero después viene el desengaño. Eso sucedió cada 4 años. Entonces, es muy difícil predecir qué va a pasar el 6 de septiembre. Estas elecciones son las más impredecibles de la historia democrática de Guatemala. Sin embargo, yo sí quisiera realmente terminar con una esperanza realmente. Es cierto, no van a haber reformas probablemente y las pocas reformas no se van a aplicar probablemente en estas elecciones, pero aún así, si los ciudadanos, diríamos, perdieran el fatalismo y se informaran un poco más, podrían hacer una gran diferencia en este proceso electoral. Y quizás no vamos a elegir, diríamos, a alguien del todo bueno, pero vamos a elegir a alguien, lamentablemente con esa misma lógica, menos peor de lo que pudiéramos elegir. Un primer elemento, por ejemplo, que yo quisiera recomendarle a los televidentes es, por ejemplo, como un principio, si estos procesos electorales, por ejemplo, se han basado en el dinero y en el derroche, diríamos, que después se lleva a pagar con el presupuesto nacional, el primer elemento que un ciudadano debería ir a votar el 6 de septiembre es no votemos por los primeros lugares, por los que más han invertido, diríamos, en campaña electoral, porque van a llegar con mayores deudas y por lo tanto van a robar más. Tendríamos que votar por los que están en la cola, por los que casi no han hecho campaña, porque a pesar de que no van a ser probablemente del todo buenos, probablemente van a tener menos deudas. Ese tipo de cosas, creo yo, si todos los ciudadanos se empoderaran y entraran, diríamos, a un proceso, diríamos, de elecciones con mayor información y con una estrategia clara, creo que podría por lo menos desterrar a los que probablemente nos van a robar más. Nos vamos a unos mensajes, pero regresamos con más aquí en Decisión 2015.